Desde hace unos días he estado recibiendo hartos mensajes en mi inbox con respecto a cómo estoy grabando guitarras en este momento, cómo los hago desde la casa. Increíblemente, en estos últimos días he recibido un volumen de trabajo adicional en trabajo de sesión en guitarras. Todos los que me conocen en este canal saben que mi instrumento principal es el piano. Mi segundo es la guitarra y soy muy apasionado por guitarra, por sonido, por grabación. Pues es algo súper importante y como productor ha sido algo que he cuidado con mucho celo en lo que más he podido, entre otras cosas. Pero he decidido hacer esta serie de cómo grabar guitarras desde la casa y quiero hablarlo como en tres niveles. El primero, que son las condiciones ideales, amplificadores de verdad, un espacio tratado, cómo ubicar un micrófono o múltiples micrófonos en el amplificador, qué cuidar, qué no cuidar. Después quiero en otro video hablar de cómo aprovechar bien multi-efectos, qué tipo de procesos yo puedo hacer, o pedales que emulan amplificadores de guitarra y cómo darle solución a eso. Y después quiero hacer un tercer video que hable cómo grabar guitarras, literalmente tu guitarra literalmente enchufado a tu interfase, cuáles son las condiciones ideales y cómo te puedes tener muy buenos resultados. De las tres cosas que les he mencionado, he tenido excelentes resultados. Entonces hoy quiero iniciar esta serie y hablemos cómo grabar guitarras en condiciones óptimas. Okay, antes de hablar de condiciones óptimas, quiero ser muy claro y específico. Yo entiendo que para la mayoría de las personas, condiciones óptimas no son condiciones totalmente al alcance en este momento para ti. Eso yo lo entiendo muy bien. Pero igual hay personas que tienen interés y así sea que tengas curiosidad, esto no viene desde una posición, llamémoslo de elitismo, en que si no tengo cierto equipo no voy a sonar bien. Me parece que sonar bien es un término que puede ser muy amplio. No es ambiguo, porque sonar bien es sonar bien. Y para sonar bien no necesariamente significa que tienes que tener particularmente una sola cosa. Ahora sí les voy a decir que los elementos más importantes que puedes tener cuando estás grabando un instrumento siempre va a ser la fuente. Entonces, si tienes un buen músico y ese músico tiene un buen instrumento, el resultado de ahí en adelante, si todo está en óptimas condiciones, bien, va a sonar bien, independientemente de si es algo emulado o algo digital. Y digital no es malo tampoco. Cuando me empiezan a conocer y mi estilo de producir música y mi flujo de trabajo, yo tengo un flujo de trabajo muy híbrido, donde tengo compartido como las cosas que yo prefiero que sean análogas y otras cosas que yo prefiero que sean digitales por comodidad. Entonces solo quería dar esta aclaración. Entonces ahora sí, avancemos con la primera parte, el amplificador de la guitarra. Ok, lo primero que a muchas personas les cuesta entender es desde qué punto yo debería estar pensando en la grabación. Porque hay muchos guitarristas, y esto es el pensamiento de un guitarrista, es que los amplificadores que suenen bien. Estamos acostumbrados a que el amplificador, si suena bien en la sala o suena bien cuando estás tocando al frente del amplificador, todo está perfecto. Pero eso no es muy cierto, porque después del amplificador, eso es solo una parte de la cadena, hay varios filtros, por lo cual la señal que sale del amplificador va a tener, por decir, como una predisposición a como ella lo interpreta. Entonces, realmente lo que más te debería interesar no es cómo suene la guitarra desde el amplificador, aunque eso es extremadamente importante. Lo más importante es cómo suene a través del micrófono. Entonces, en este caso, pues aquí tengo un micrófono de cinta, pero este micrófono interpreta el sonido de la guitarra de cierta manera por la manera como responde el micrófono, como ella recoge frecuencias. Esto por sí ya tiene una predisposición, una inclinación hacia ciertas frecuencias, ciertas cosas, y donde yo lo ubico también tiene mucho que ver. Entonces, de las primeras cosas, después de que tengas un amplificador que suene a la manera como quieres que suene, que es limpio, sucio, entienda que si suena muy medioso, suena muy brillante, va a tener mucho menos que ver con el amplificador como tal y cómo lo interpreta el micrófono. Entonces, quiero mostrarles primero cómo ubicar bien un micrófono o varios micrófonos en la cabina
y qué es lo que deberías estar pensando. Después te voy a mostrar cómo procesarlos y después finalmente cómo grabar y cómo pensar cuando tienes múltiples micrófonos, que es mi caso preferido. Ok, entonces aquí estamos frente a la cabina este es un Silvertone Twin 12, el amplificador pues más antiguo que tengo y es súper querido para mí. Esta cabina tiene dos parlantes de 12 pulgadas. Aquí hay uno y a este lado está el otro. Pero entonces tener en cuenta que tienes que siempre saber identificar y ubicar bien dónde está puesta la cabina. Aquí yo alcanzo a ver un poco dónde está ubicada pues el hueco de la cabina y dónde está el parlante, porque lo que yo voy a estar microfoneando es el parlante. Entonces si yo ubico por ejemplo el micrófono aquí, que es en la mitad, ahí básicamente no estoy recogiendo nada y se va a escuchar, pero no se va a escuchar bien porque no estoy frente a la fuente más importante, que es el parlante. Entonces tener eso en cuenta, que lo tienes que ubicar. Muchas veces lo que uno puede hacer es que con la misma luz del celular uno puede iluminar, o con una linterna o algo, y te va a mostrar dónde está la cabina. Tener en cuenta también que hay amplificadores que a veces, por ejemplo, a veces cuando solo tiene un parlante, esto lo hace mucho Vox, lo hace mucho también Matchless, entre otras marcas, que ellos ponen en la mitad del parlante, cuando es uno solo, una varilla. Y esa varilla es porque literalmente ellos no quieren que tú pongas ningún micrófono al frente del parlante, porque literalmente en el centro es el punto más brillante. Y eso es lo que ellos quieren que tú evites. Entonces tengan en cuenta que si pones un micrófono donde ya hay una varilla, tampoco vas a tener un buen resultado. ¿Ok? Entonces, cosas para tener en cuenta. Entre más al centro yo ubico el micrófono, más brillo va a haber. Más hacia el borde, más cuerpo y más bajos van a haber. Hay mayor definición acá, pero de las cosas que vas a perder si ubicas el micrófono literalmente al centro es que no vas a tener nada de cuerpo. Entonces, si estás en un caso donde solo tienes un solo micrófono, yo lo que siempre recomiendo es que ubique un punto donde el micrófono quede justo entre el centro de la cabina. Aquí está el centro y lo estoy ubicando en un punto donde queda como intermediario y yo lo puedo correr. La primera manera como tú puedes ecualizar tu guitarra sin la necesidad de tocar nada acá arriba es dónde voy a ubicar el micrófono. Entonces en este punto yo lo tengo ubicado más o menos en la mitad. Aquí está el centro y aquí está el borde. Ahí está a la mitad, es donde yo voy a tener un poquito más de equilibrio. Entonces lo que yo haría normalmente es que yo escucharía cómo suena esto en la grabación y me daría cuenta, tiene mucho cuerpo o tiene muchos brillos. Entonces si eso fuera el caso, entonces yo vengo y ubico el micrófono. Si quiero más brillo, pues lo corro más para acá, y si quiero más cuerpo, lo corro más para acá. En el caso de un micrófono de cinta como el que yo tengo acá, ese ya por sí un poco menos de definición en los brillos y tiene más definición en la parte de las frecuencias medias bajas, y por eso es que por lo normal tú vas a ver que guitarristas prefieren uno de estos más algo como un SM57 o un micrófono dinámico, y lo que hacen es que usan este para buscar más el brillo, más el cuerpo, y el SM57 más para el brillo. Ese sigue siendo mi combinación preferida y sería lo que yo normalmente haría. Tendría dos. Y más adelante les voy a mostrar también por qué esto es importante, pero este es lo primero que yo haría. Ahora, cosas para tener en cuenta. En sonido en vivo siempre les gusta ubicar el micrófono puesto literalmente en contra de la tela de la cabina. Yo no recomiendo esto. La razón por la cual se hace en vivo es para limitar el ruido de afuera que va a entrar al micrófono. Yo por lo normal me gusta alejarlo algunos centímetros o algunas pulgadas. Generalmente casi que esto. Hay una buena distancia ahí. Si quieres ya voy a ubicar el micrófono mejor para que vean una distancia promedia que estaría utilizando. Acercarlo un poquitico más, porque las ondas son expansivas y si pegas súper cerca de la cabina, entonces lo que va a suceder es que la onda no se va a expandir un poco más. Para mí, siempre si alejo un poquitico el micrófono, no pegado, pero por ahí 1 a 2 pulgadas, que está más que suficiente, eso lo que va a hacer es que la onda se va a expandir un poco más
y para mí eso genera un sonido un poquitico más 3D. Ahora, si tienes dos micrófonos, tienes que cerciorarte de que los dos estén ubicados a una misma distancia, porque si uno está más cerca del otro, vas a tener después problemas de fase. Entonces es importante que los dos estén ubicados siempre a la misma distancia. Ahora, si estoy usando dos micrófonos, vamos a suponer que voy a usar un segundo micrófono. Lo que yo normalmente haría es que si quiero que uno sea más para el brillo y otro más para el cuerpo, el micrófono dinámico yo lo ubicaría quizás un poquitico hacia este lado, más hacia el centro de la cabina, y este un poquitico más alejado. Entonces lo ubico un poquitico más alejado, el otro lo ubico acá, muy cerca mío, que las distancias sean similares, y así evito problemas de fase y ya sé que la guitarra va a quedar bien grabada y que voy a tener un buen sonido. Ok, ahora estoy en la ventana de la consola que tengo de Universal Audio, donde estoy mandando los 4 micrófonos. En este momento ya he microfoneado tanto el Silvertone como también el Vox que tengo aquí en el estudio. Quiero aclarar algo para los que estén grabando diferentes géneros de música. Tener dos amplificadores, es decir, grabar en estéreo de verdad, como en este caso que es tener dos amplificadores, es algo muy exclusivo de la música worship. La mayoría de los músicos que graban otros géneros, sea música tu país, rock, estoy hablando en el mercado de la música, más del 70% o más, inclusive 80%, graban con un solo amplificador. Ahora puedes tener tus reservas de eso, estéreo suena mejor, estoy de acuerdo contigo. Por el propósito de este video y por mostrar cómo manejar amplificadores en estéreo, lo estoy haciendo, pero es mucho menos común grabar en estéreo con dos amplificadores. Generalmente vas a ver a un Eric Clapton tocar guitarra, un solo amplificador. A la mayoría de los músicos que tú admiras, que sean de música secular, todos tocan con un solo amplificador y ponen efectos de estéreo después del amplificador. Hay casos donde a veces tienen más de un amplificador y lo que hacen es que suman los sonidos, pero es algo monofónico, no están mandando un reverb estéreo a los dos y los efectos de estéreo van después del amplificador, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Se los advertí. Ahora miremos bien aquí en la pantalla, tengo aquí la consola donde tengo los dos amplificadores. Ahora quiero resaltar un poco, aquí tengo amplificador 1 y 2, aquí dice API, que es API, es el preamplificador. Tengo dos canales de API aquí en el estudio. Dice que tiene el 421, pero realmente estoy usando 57. Y después están el amplificador 1 y 2, pero estos son los canales que tengo aquí Neve, que están con los micrófonos de cinta, con los 121, los Royer. Entonces aquí están esos amplificadores. Ahora, de las cosas que tú tienes que tener en cuenta es primero mirar la relación de fase entre los dos micrófonos. Entonces, por un momento voy a poner en solo estos canales que están del amplificador 1. Entonces el amplificador 1, si no me equivoco, es el Vox. Entonces vamos a escuchar al Vox un momentico. Este es solo. Ok, ahí está sonando bien. Entonces, de las cosas que yo ya puedo ver es que sí hay una buena relación de fase. Si yo quisiera revisar cómo suena eso fuera de fase, podría ser lo siguiente, que es voy a invertir la fase directo aquí al preamplificador. Entonces le acabo de invertir la fase y sonaría ahora el amplificador así. Si se dieron cuenta, se pierde un montón de brillos, se pierde básicamente todos los medios, suena así como apagado. Entonces invierto la fase. Hay una buena relación de fase entre los dos micrófonos. Entonces yo haría esto con cada micrófono de cada amplificador. Entonces
Haría eso con el primer amplificador y con el segundo. Ahora voy a volver a poner el paneo como estaba. Y ahora voy a revisar la fase entre los dos amplificadores. Entonces así suenan los dos amplificadores tocando juntos. ¿Ok? Y así normal con las fases como las tenía. Ok, entonces siento que el sonido está ancho, pero mire lo que pasa cuando los pongo los dos al centro. Ahí está todo al centro. Ok, aquí va. Okay, y ya se empieza a sentir otra vez como apagado. Entonces uno de los amplificadores está fuera de fase. Entonces lo que voy a hacer es que voy a invertir de la fase al Silvertone. Y yo ya sé que ese es el que está, porque siempre me pasa que ubico estos dos amplificadores y suena así. Ahora escuche cómo suenan sumados. Entonces, ahí ya el brillo volvió, ya sientes que hay un centro, no es que se sienta ancho. Entonces ahora lo que voy a hacer es otra vez panear los micrófonos. Y ahorita paneando los micrófonos ya se va a escuchar ya súper bien, se va a escuchar un centro perfecto. Ok, ahí tenemos un buen sonido y ya en este punto yo diría tenemos algo que se puede utilizar, que se puede grabar. Entonces parte de mi flujo de trabajo cuando estoy trabajando con amplificadores y amplificadores microfoneados es que hago un poquitico de ecualización según cada amplificador. No voy a entrar súper al fondo, pero hay procesos que me gusta dejar. Todos estos procesos que vas a ver aquí en la consola de Universal Audio son efectos que han grabados. A mí me gusta esto porque esto emula como estoy acostumbrado a trabajar un poco cuando estás usando equipos análogos en un estudio y estás grabando. No hay manera después de que tú puedas decir, quiero ecualizar diferente. Esto te obliga a que te tienes que comprometer a cierto sonido. Esta es parte de mi flujo de trabajo. Entonces, aquí en estos micrófonos, miremos los dos micrófonos dinámicos. Vuelvo y digo, abajo dice 421, pero son 57. Estoy ecualizando de esta manera. Y si se dan cuenta, no estoy haciendo un montón, estoy sumando un poquitico de 5K, levemente aquí con estos ecualizadores de API. También estoy sumando un poquitico de cuerpo en 100 porque los sentía un poquitico delgados. Solo quería sumarle cuerpo. El 57 no da un montón de cuerpo, pero le puedes sumar un poquitico, en este caso, y ya ese cuerpo empieza a sumar. Ahora, los que van por los canales NIV, estoy también utilizando ecualizadores NIV. Podría usar el ecualizador que yo quiera, pero pues estos me han gustado un montón. Estos son, como tengo los micrófonos de cinta, entonces aquí está amplificador 1, que es el Vox. Estoy sumando también más cuerpo. Estoy restando un poco de 300K, que es una frecuencia que para mí es ofensiva. Y estoy sumando un poquitico también más de brillo. Entonces todas las cosas, hay cuerpo, hay brillo, perdón, aquí este es el brillo y acá abajo este sería los bajos. Y ya, desde el preamp no estoy cortando ninguna frecuencia ni nada, estoy dejando que sea full, porque estos preamps de NIF tienen high pass filters, entonces puedo quitar un poquitico de bajos, pero no lo tengo activo en este momento. Si estoy cortando bajos está sucediendo desde acá y en los dos estoy cortando hasta 45 Hz, entonces ya está sucediendo desde aquí. Y ya, me parece que está bien. Después todos los micrófonos están pasando por un emulador de cinta. Eso es parte como algo que a mí me gusta un poco como esto realza algunos armónicos. Entonces uso el emulador de cinta de Universal Audio, el Studer. Le he quitado todos los ruidos y como las cosas que no me gustan. Solo estoy usando esto para un poquitico de distorsión armónica y el sonido de cinta ya en el proceso grabado. Entonces aquí tengo 4 guitarras que ya están grabados
y listos para trabajar. Entonces este sería ya el sonido final. Ahora, algo que quiero que tengas en cuenta es que según como tú tengas los micrófonos de cinta o los micrófonos dinámicos, si quieres ecualizar también usando micrófonos, esto es un ejercicio súper interesante que ahora les voy a mostrar con una grabación real que hice, donde tú puedes subirle a cierto micrófono y bajarle a cierto micrófono y vas a lograr o más cuerpo, o más brillo, más definición o simplemente que le sume más peso. Tener los micrófonos por separados también es una manera de tú sumar un poco de cuerpo. Generalmente es una decisión que puede tomar el ingeniero de mezcla, pero en mi caso a mí me gusta siempre enviar los micrófonos, prácticamente los dos amplificadores en un solo estéreo con procesos que a mí ya me gustan, y después de eso les mando los micrófonos por aparte si ellos quieren hacer sus propios procesos, y les voy a mostrar un poquitico de esto a continuación. Ok, aquí hay un ejemplo de una canción worship. Entonces, esta canción worship en particular ya tiene los dos amplificadores. Y les dije, esto es algo muy de worship tener dos amplificadores, pero ya voy a entrar un poquitico más en detalle de muchos de los procesos que yo hago. Aquí tengo en Logic sumado los 4 micrófonos en una carpeta que yo le puse Guitar Swells, porque van a ser swells o ballenas o como a ustedes les gusta decir en sus respectivos países o lugares. Y tengo aquí los 4 micrófonos y todos están al mismo nivel. Entonces escuchemos un poquitico de esta parte para que tengan contexto. Ok, esa es la guitarra con los swells. Ahora voy a hacer algo, y es que voy a bajarle al nivel de los micrófonos de cinta. Entonces hasta el momento todo está en ceros. Voy a bajarle 3 decibeles, 3 decibeles y medio. Y ahora escuchemos esos swells ahora con menos del micrófono de cinta. Entonces ahora tiene más medios, más brillo, se le sumó menos cuerpo. A veces a los swells me gusta que tengan un poquitico más de cuerpo, pero digamos que hasta el momento ahí está bien. Voy a devolver a ceros los micrófonos de cinta, y ahora les voy a mostrar cómo suenan los micrófonos dinámicos, cuánto es lo que ellos suman, y voy a restarle a los dinámicos lo mismo, 3 decibeles y medio. Ahora vamos a dejar los de cinta y van a escuchar ahora los de cinta más prominentes en el sonido. Y aquí, escuchen. Entonces, una buena parte de esto es entender que aquí hay otra fase de ecualización, cuanto la proporción entre los micrófonos. Porque si quitara los micrófonos de dinámicos por completo y solo escucharan los de cinta, ahora escuchen eso. Y no se escucha mal, solo que se pierde un poquitico la definición. Hagamos lo inverso y ahora escuchemos solo los micrófonos dinámicos. Aquí va. Entonces ahí te das cuenta que las dos cosas suman súper bien. Voy a poner un poquitico más duro esta referencia y ahora escuchemos todo ya con
bastante volumen. Creo que lo tenía pasito. Lo escuchemos ahora todo en ceros, otra vez. Y voy a empezar a mezclar entre ellos. Voy a bajar, subir y van a escuchar las diferencias más pronunciadas. Entonces ahí te das cuenta que las dos cosas funcionan muy bien juntos. Hay casos donde me gusta a mí tener más o menos el que esté mezclando, o si vas a mezclar tú mismo, lo va a hacer de esa manera. Ahora, algo que yo hago es que en este mismo grupo yo tengo ya algunos procesos puestos. Dentro de esos procesos que ya tengo puestos es que ya tengo una ecualización y han estado escuchando esa ecualización que es como ya de las dos cosas juntas en general, porque ya sumar las dos cosas me gusta que se sienta con un poquitico más como que listo, se diseñaron para relacionarse. Tengo un box que es relativamente nuevo, la última generación de los box que son hechas a mano, y tengo un amplificador que viene en 1964, que los dos tienen circuitos muy diferentes. O sea, uno tiene tubos EL84 y el otro tiene el 6G6, que es un circuito americano. Son bien diferentes, reaccionan muy diferentes. Entonces me gusta que haya un poquitico como listo, con un amarre entre los dos. Entonces ecualizo ya el conjunto de los dos lados. Entonces esta es la ecualización que yo tengo. Solo estoy cortando desde 60 Hz, que eso pues realmente eso no suma mucho a una guitarra. Eso le está quitando espacio sónico al bajo, a otros instrumentos que lo necesitan, sintes. Entonces ahí lo estoy recuperando. De nuevo estoy quitando 300 porque es una frecuencia que no es que me guste mucho. Y más o menos desde 1000 en adelante estoy subiendo un poquitico, bueno, un poquitico más arriba de los 1000. Estoy subiendo porque ahí está básicamente todo lo lindo de la guitarra. Entonces estoy sumándole muy poquito. Si te das cuenta son movimientos pequeños, decibel y medio. Bueno, en 300, casi 3 decibeles, pero pues que no me gusta. Y ya. Ahora con este otro proceso que yo le estoy sumando es que le estoy poniendo una reverb después, ¿ok? Entonces, esa reverb que le estoy poniendo después es Valhalla Shimmer, y como ya yo sé que esto es una guitarra que es ambiental, usé la reverb que tengo en mi pedalera acá. El que están escuchando ahí es el R1 de Walrus Audio, la primera generación. Y esa reverb es súper, me gusta mucho usarlo en vivo y todo, pero entonces como esto es algo grabado y quiero ir un paso más allá, le sumé esta reverberación. Entonces ahí está, pueden robar como lo use. Es Valhalla Shimmer sin el shimmer. Y suena así ya con la reverb. Valhalla Shimmer. Es súper bueno. Entonces, ahora después de Valhalla Shimmer tengo un compresor. Tengo puesto el Distressor de Empirical Labs, pero esta es la versión, obviamente el de Universal Audio. Hay varias versiones. A mí me encanta. Esto es un preset que literalmente cargué de los mismos presets que ya vienen. Pero yo hago algo particular con los compresores y es que nunca pongo el compresor en estéreo, sino uso una opción que se llama monofónico doble o dual mono, está en inglés. Y lo que hago es que después de eso uso esta opción que se llama couple, que esto viene con con una de las últimas actualizaciones que tiene Logic, por si no aparece en la versión tuya, actualice. Entonces, ya ahí lo que yo maneje en un lado lo va a manejar en el otro, se van a repetir, pero entonces no los va a procesar en una cadena en estéreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una cadena estéreo?
un lado lo comprime y si va a comprimir este lado, va a comprimir el otro. Y eso a veces le hace que se escuche muy plano. A veces lo que yo quiero es que haya más movimiento entre cada lado y pues es permitir que ellos se compriman por sí solo. Entonces, en este caso, estoy usando Duo Mono para que la compresión sea diferente por lado y lado. Y ya, este es el compresor. Si quieres ahorita le hago bypass y lo quito para que escuchen qué es lo que está haciendo el compresor. Y no es que esté haciendo un montón, pero vuelve y juega. Estoy tratando ya de hacer que dos amplificadores, cuatro micrófonos, dos por amplificador, se escuchen como una sola cosa. Y eso es lo que yo entrego cuando estoy haciendo guitarras de sesión. Entonces, escuchamos esto rápido y voy a apagar y prender el compresor. Ahora, hay muchos argumentos que la gente a veces tiene con el tema de compresores. Si se dan cuenta, estoy comprimiendo harto, casi 3 decibeles de reducción de ganancia sobre este swell, pero escuchar eso hace que esos sonidos que son un poquitico más pasitos, que se sumen más y esos que están más fuertes, que estén más nivelados, lo hace sentir más gordo. No solamente eso, pero tienes que entender que en la música lo que hace que algo realmente se escuche profesional es ese manejo de compresión y esos niveles como de ganancia. Un guitarrista que está tocando, generalmente los que tienen como el argumento que no les gustan los compresores, dicen, no, es que a mí no me gusta la compresión porque roba como yo me siento, le roba, no sé, y todos tienen como ese argumento. A mí me parece que siempre en la música lo que hace que algo se escuche profesional o no es la compresión. Y tienes que entender que hay varios niveles de compresión en todo lo que la música que vas a hacer o vas a tocar. Entonces, en el caso de mi pedalera, yo tengo un compresor que es lo primero que le afecta a la guitarra antes de cualquier otro efecto, que ya es un compresor donde yo comprimo, sobre todo pues para darle que las figuras que esté tocando se escuchen parejos. Y si estás tocando música worship o música cristiana contemporánea y quieres ese sonido de Bethel o ese sonido Jesus Culture, las bandas que puedas admirar anglos, todos comprimen desde ahí, ¿ok? Puede ser que a ti no te guste, pero eso es lo que estás escuchando y lo que estás admirando. Pero ahí no para la compresión, porque tu pedal de drive, dependiendo qué circuito tengas, va a comprimir. Si tienes un Timmy, ese comprime un poquitico. Si tienes un Tube Screamer, ese comprime harto. Entonces ya hay drives que ya por sí generan distorsión a través de la compresión, que eso es lo que hace con el transistor. Después vas a ir a un amplificador. Y resulta que los amplificadores de guitarra también tienen internamente una compresión. Después de eso, en mi caso, aquí la suma de las dos guitarras, los amplificadores están comprimidos. Y después de eso, un ingeniero de mezcla quizás va a volver a comprimir. Y si no comprime directo desde la guitarra, que pues la meta mía es que no lo tenga que hacer porque ya lo estoy haciendo, en la salida de su DAW, toda su mezcla va comprimida en conjunto para darle que se sienta como si fuera todo una sola cosa. Ya hay 1 o 2 niveles de compresión, a veces 3 niveles de compresión solo en el master bus o en la salida principal, y después un ingeniero de masterización otra vez va a comprimir. Entonces tienes compresión sobre compresión sobre compresión. Entonces tú me puedes decir, no, es que yo no me siento bien. Ese es un buen pensar como músico, como guitarrista, como productor, como ingeniero, pues es de entender que eso va a suceder, te guste o no te guste. Entonces, por esas razones que yo ya comprimo, prefiero que suene a como yo quisiera y entregar algo que está prácticamente terminado. Entonces, este es mi método para grabar guitarras cuando uso amplificadores. Hay muchas maneras de grabar amplificadores. Si no tienes un espacio tratado, puede ser que tú prefieras, en vez de ubicar micrófonos, usar como cajas de paso como el de Two Notes o el aux de Universal Audio, que eso es lo que yo uso acá y lo que yo prefiero usar cuando no puedo hacer ruido. Y es lo que, en la mayoría de los casos, lo que estoy usando para grabar.
porque es cómodo y porque emula súper bien las cabinas y me da más opciones de cabinas y puedo hacer esto de los dos micrófonos y todo y sentirme muy en casa. Pero cual sea lo que sea, funciona muy bien. Mucho de lo que yo les decía, mucha música a veces pone cosas como reverberación y todo, como esa imagen estéreo sucede después del amplificador, después de todo lo que es sucio. Muchos de los guitarristas que prefieren eso, generalmente tienen en su pedalera un solo amplificador y después de eso ponen modulación, delay, reverb para ya crear como el estéreo. Nada de eso está malo, no es mi preferencia porque muy pocas veces en mi vida he tocado así y yo creo que es como la costumbre ya, llamémoslo costumbre ya de viejo porque ya no estoy tan joven como era antes, entonces me gusta el sonido como suena, delay, reverberación y todo a la parte de adelante del amplificador y bueno, esos son los gustos míos, pero eso es todo. Entonces, si tienen preguntas o quieren saber algo específico, pueden hacer las preguntas en los comentarios. También coméntame qué tal les pareció esto, si esto los está ayudando a crecer, como a entender un poco más. Esta no es la única manera de que las guitarras queden bien grabadas. En este caso, pues tenía una persona que me estaba contratando para grabar guitarras y yo prefiero darle a la persona lo mejor de mí. Como hay momentos que he grabado en vivo y a veces he hecho doblajes sobre lo que ya he hecho en vivo y para no cambiar tanto el sonido he usado lo que tengo en mi pedalera en este momento de viaje, que es el Ruby de Universal Audio y que ese yo sé que ahorita está Tonex, hay otras cosas, ese es el que me gusta a mí y que me he sentido bien con él hasta el momento y he grabado con ese directo, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo sacarle buen partido a un pedal de esos y que suene bien cuando estás grabando. Me parece que ese video va a ser súper chévere para ti. Como también puedes grabar directo al computador, el cable de la guitarra directo a tu interfase. Y también vamos a ver eso en un tercer video. Pero si tienen preguntas con respecto a amplificadores, cómo setearlos, todo, pueden hacerlo en los comentarios. Si les parece que nada de esto fue informativo, también pueden poner críticas abajo. Yo tengo autoestima de hierro en este punto. Entonces, si no les gustó, por favor, ayúdenme a mejorar también el contenido de este canal. Y de nuevo, gracias por ver este video y nos vamos a ver en el próximo muy pronto. Amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.